Bueno, el libro de Job, en primer lugar, es uno de los libros más hermosos de la Biblia. Ajá. Cuando yo estudiaba literatura en la Facultad de Letras, en una universidad de Perú, mi profesor, un profesor muy destacado, decía que dentro de la historia de la literatura, este libro de Job ocupaba un lugar muy, pero muy especial. Uh-huh. Así que es uno de los libros más valorados en la literatura universal. Uh-huh. Aparte que el libro de Job también es el primer libro escrito de la Biblia, Okay. es el libro de Job. Es decir, es un libro más antiguo, Sí, escrito por Moisés. sí. Y al introducir el libro, se introduce a un personaje que le podemos decir un personaje próspero, muy próspero. Dice, por ejemplo, que él, en primer lugar, dice, un hombre que vivía en la tierra de Uz llamado Job, que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Es decir, Job gozaba de la aceptación y el reconocimiento de la comunidad. Uh-huh. Porque el autor del libro dice que Job era recto, intachable, temeroso de Dios. Es decir, gozaba de la reputación de los demás. Sí. Pero no solamente era la opinión del autor, porque en el verso 8 dice que cuando Satanás se presenta delante de Dios, que vamos a verlo luego, el mismo Señor le dice, ¿no has visto a Job, mi siervo, que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, que el mismo Dios lo consideraba, no solo la Claro, comunidad. no solamente tenía la reputación de la comunidad, sino que delante de Dios también tenía reconocimiento. Sí. Entonces, qué bendición poder tener el reconocimiento de la gente y el reconocimiento de Dios. Gloria a Dios. Entonces, podríamos decir que este era una especie de prosperidad, Sí. porque era un hombre rico en cuanto al reconocimiento de los demás, Sí. tanto de los hombres como de Dios. Sí. Pero no solamente gozaba de buena reputación en cuanto a la gente, sino también dice el versículo 2 que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ajá. Tenía 10 hijos. Y en esos entonces, tener hijos era un sinónimo de una prosperidad, Sí. una bendición. Había tenido muchos hijos. Sí. Había sido bendecido con mucha familia. Sí. Y eso ya lo hacía diferente en medio de una comunidad donde se valoraba el tener muchos hijos Uh-huh. y muchas hijas. Sí. ¿No? Entonces, tenía una riqueza en cuanto al número de hijos que tenía. También se dice que tenía muchas posesiones materiales. Sí. Tenía una cantidad de ovejas, de camellos, de yuntas, asnas, muchos criados, y el texto termina diciendo que era el más grande de todos los orientales. Sí. O sea que en términos de bienes materiales era el más rico. Sí. Imagínense una persona rica, Uh-huh. una persona con una cantidad de hijos que le daban bendición y alegría. Sí. Y además un hombre que gozaba de la reputación de la comunidad y del mismo Dios. Sí. No solamente eso, sino que el texto 4 dice que los hijos celebraban banquetes y ellos se invitaban unos a otros. Dígame, ¿qué riqueza puede ser mayor a que un padre vea que sus hijos se quieren entre sí? Sí. Sí. ¿No? Porque hoy día a veces los hijos no se ven, se odian. Sí. Pero este papá había logrado que los hijos se amen entre sí. De tal manera que cada vez que hacían un banquete, invitaban a los hijos, les gustaba pasar en familia. Y eso ya era una enorme riqueza para el mismo Job. Yo imagino como que cada día iban a comer a casa de uno distinto. Sí, y lo interesante es que se buscaban como Sí, hermanos, sí. se querían como hermanos. Sí. Entonces Job era un hombre que gozaba de tener hijos que se querían entre sí. Sí. Eso es un gozo enorme para un papá. Sí. Y finalmente dice que Job solía hacer un altar y entonces ofrecía sacrificios en favor de sus hijos. Uh-huh. Porque Job decía, quizá pues habrán pecado mis hijos. Entonces gozaban de la bendición de tener un altar familiar. Sí. ¿No? Era un hogar donde permanentemente se buscaba la dirección de Dios, se honraba a Dios, había un culto, un altar familiar. Uh-huh. Entonces, mire la riqueza. Número 1, gozaba del reconocimiento de la comunidad. Y de Dios mismo. Número 2, gozaba del reconocimiento Sí, de de Dios. Número 3, tenía muchos hijos, una gran familia.
Número 4, era rico en términos materiales, tenía mucha abundancia de recursos materiales. Y número 5, los hijos se querían entre sí. Sí. Y número 6, había un altar en la familia. Sí. ¿Qué mayor riqueza podía tener Job? Sí, un hombre feliz completamente, podríamos decir. Era muy feliz, era dichoso en lo material, en lo espiritual, en lo social, en lo familiar. Sí. Era un hombre rico en el sentido completo de la palabra. Sí. Pero cuando una persona comienza a prosperar, cuando una persona comienza a tener muchas riquezas en todo el sentido de la palabra, no siempre es del agrado de otras personas, ¿no? Entonces, hagamos la lectura siguiente para ver quién no estaba feliz con la dicha de Job. Sí. Voy a leer del mismo capítulo 1 de Job, los versículos del 6 hasta el 12, que dicen: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Los textos que van del 6 al 12 es como un cambio de escena. Sí. Porque de 1 al 5 la escena ocurre en la tierra. Pero el 6 al 12 es como un paréntesis, como un cambio de escena en la película. Sí. Ahora el acontecimiento está sucediendo en las mansiones celestiales. Sí. Y dice que allí el gran personaje que se encuentra entre los hijos de Dios es Satanás. Y Satán es el enemigo de Dios. Sí. Satanás es el acusador de los hermanos. Ese es el nombre que se le da a Satanás. Y Satanás está en la congregación de los hijos de Dios. Sí. Interesante es esto, porque quiero de paso decir que siempre el elemento negativo está presente en la vida de todos los seres humanos también. Siempre en la congregación hay personas que no necesariamente están guiados por el Espíritu de Dios. Sí. Y este personaje, Satanás, está preocupado por la prosperidad de Job. Sí. No está contento con la prosperidad de Job. Y es más, Satanás cuestiona las verdaderas motivaciones de la fidelidad de Job. Sí. Porque cuando Satanás se presenta con el deseo de acusar a Job, de meter intrigas en Dios, de que la fidelidad de Job no tenía buenas motivaciones, el Señor le dice, se adelanta y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí. Porque Dios confía que el ser humano puede ser una persona recta y temerosa de Dios. Pero Satanás cuestiona. Y entonces le dice, hay una frase interesante aquí en el texto, especialmente en el versículo 9, Satanás le dice: ¿teme Job a Dios de balde? Sí. En otras palabras, Job cuestiona que la fidelidad de Job sea a cambio de nada. Sí. Porque Satanás tiene el concepto de que el hombre actúa en términos de trueque. No sé si se entiende la palabra trueque. Por ¿no? interés, por cambio. Claro. Entonces, Satanás cree que los seres humanos actuamos en términos de trueque. Sí. Que la ley que domina nuestras intenciones es el intercambio. Sí. Yo te doy y tú me das. Si tú me bendices, yo te soy fiel. Claro. Y entonces Satanás cuestiona.
Sí. Para Satanás, los seres humanos no son capaces de actuar gratuitamente. El ser humano actúa siempre a cambio de algo. Sí. Y por eso le dice, ¿no? Satanás le dice, Job no teme a Dios de balde. ¿Sabes por qué te teme? Porque tú le has acercado a su familia y todo lo que tiene. Has bendecido tu trabajo de sus manos y sus haciendas. Todo tú le has dado y lógicamente él te... Claro, te glorifica y te honra. Es como cuando uno va a la iglesia y dice, oye, el hermano Carlos es un hermano fiel. Y alguien dice de pronto, bueno, ¿cómo no va a ser fiel si tiene una buena familia, tiene un buen trabajo, ¿no? Tiene mucha prosperidad? ¿Cómo no va a ser fiel? Sí. Es decir, siempre estamos cuestionando la fidelidad de las personas. Y Dios sí confía. Dios sí cree que los hombres pueden serle fieles. Sí. Y él confía que la fidelidad de Job no está basado en el trueque, sino en la gratuidad. Y entonces hay un texto acá donde el versículo 11, Satanás le dice a Dios, ¿no? Es como decirle, hagamos una apuesta. Ajá. Porque el Señor le dice, extiende tu mano. Esa expresión, extiende tu mano, es un semitismo que indica, hagamos una apuesta. Ajá. ¿No? Hagamos una apuesta. Y el Señor confía que Job lo ama gratuitamente, pero la tesis de Satanás es no, Job te ama por interés. por interés. Sí. ¿No? Y Dios dice, no, Job me ama gratuitamente, Sí. a cambio de nada. Y entonces, extiende tu mano, le dice, ¿no? Extiende tu mano, toca todo lo que tiene y verás que no blasfema, verás si no te blasfema en tu rostro. Sí. Esta palabra blasfemar en español sería mal decir. Ajá. Es decir, es mal decir, es mal hablar. Sí. Cuando uno mal habla, blasfema. Sí. Y entonces le dice, si tú le quitas todo lo que tiene, te aseguro que él va a mal hablar de ti. Va a blasfemar, es decir, va a hablar mal de ti. Y el Señor está confiado de que Job no va a tener ese proceder. Sí. Dicho sea de paso, yo quiero que entiendas, amigo, amiga que nos está escuchando, yo quiero que tú entiendas que el Señor confía en ti. El Señor cree que tú, con toda la debilidad que tienes, puedes ser capaz de actuar como actúa Dios. Porque Dios actúa de manera gratuita para con nosotros. La palabra de Dios dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Él no está esperando que tú tengas una conducta positiva para que Él te dé algo a ti. Independientemente de quién seas tú, grande o pequeño, Dios te va a bendecir, porque Dios actúa de manera gratuita. Y Él espera que los seres humanos actuemos de la misma manera. Pero Satanás tiene otro concepto. Satanás tiene la tesis de que los seres humanos actuamos a cambio de algo, que actuamos por la tesis del trueque. Tú me das, yo te doy. Y entonces le hace la apuesta y le dice al Señor, yo te aseguro que Job no te sirve de balde. Quítale todo, dame a mí la oportunidad de quitarle todo y vas a darte cuenta que él en tu rostro va a mal hablar de ti, va a blasfemar. Y el Señor, porque confía que todavía hay hombres que pueden actuar como él, acepta el reto. Y entonces el Señor le dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor, ¿no? Ese es el momento cuando Satanás desafía a Dios, cuestionando las intenciones de Job. Vamos a ver qué sucede ahora. Sí, los versículos del 13 al 19. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía éste estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Del 13 al 19 se registra pues las desgracias que visitaron a la familia feliz de Job. De la noche a la mañana. En un solo día. Es como algunas personas dicen, a veces las desgracias vienen juntas. Sí. A veces tenemos esos días amargos, tristes, difíciles, cuando no solamente nos viene una desgracia, sino nos viene varias acompañadas. Y eso le comienza a suceder a Job. Lo que Job no sabía es que estas desgracias eran producto del ataque satánico, porque Satanás había salido a demostrar su tesis. ¿Qué quería demostrar Satanás? Quería demostrarle a Dios que Job no era fiel es decir, no era fiel cuando no era próspero materialmente, cuando se le quitaban las cosas. Y es por eso que comienzan las desgracias y Job comienza a perder cada una de sus riquezas. Comienza a perder todas sus riquezas materiales, sus criados, sus ovejas, sus trabajadores. Y no solamente eso, sino que lo más hermoso de un padre, que son sus hijos, todos los hijos, los 10 hijos. ¿Te imaginas tener a los 10 hijos muertos? Después uno dice, no importa que pierda todos mis bienes materiales, pero perder mis hijos. Y entonces Job prácticamente en un abrir y cerrar de ojos queda en la desgracia total. El hombre que había sido el hombre más próspero de toda la zona oriental, de la noche a la mañana era el hombre menesteroso número 1 de todo el oriente. Había quedado en la completa nada, en la completa nada. Ahora estaba en condiciones completamente desprovistos de hijos, de familia, de bienes, completamente arruinado. Y entonces en esos momentos Satanás está como a la expectativa, está esperando la reacción de Job. Y entonces ahora ya no estamos ante un Job con mucha prosperidad. Ahora estamos ante un Job no solamente sin nada, sino completamente dolido. Completamente dolido, vulnerable. Y son las desgracias. Empezamos la lectura de 1 al 5 con un Job próspero y ahora estamos ante un Job que no tiene nada. Y entonces vamos a ver en la próxima lectura cuál es la actitud de Job. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow. Qué interesante. Ahí Satanás estaba esperando probar su tesis. ¿Cuál era la tesis de Satanás? Job te sirve a trueque. Job no te sirve por amor. No te sirve gratuitamente. Te sirve porque tú le das. Ahora Satanás estaba esperando probar su tesis. Pero todo lo contrario. Dice que Job, en medio de su desgracia, en medio de su dolor, completamente en la nada. Job, dice el texto bíblico, que dijo, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo miré. El Señor dio y Él quitó. Y dijo, bendito sea su nombre. Amén. En otras palabras, Job no blasfemó, no mal habló de Dios, sino que dijo, bendito sea el nombre de Dios.
Gloria a Dios. Porque Job estaba en las condiciones de amar a cambio de nada. A cambio de nada, Job estaba adorando a Dios, reconociendo a Dios y no pensando un despropósito de Dios. Eso destruyó la tesis de Satanás. Ahora la tesis de Dios era que todavía en la tierra hay hombres capaces de amar como Dios ama. Amén. Porque si Dios ama de manera gratuita, Dios espera que los seres humanos lo amemos de la misma manera. Amén. Nosotros no amamos a Dios porque Él va a bendecirnos. Ujú. Nosotros no vamos a Él porque Él va a darnos. Nosotros vamos a Él porque lo amamos. Porque lo amamos. Y dice que en todo eso Job no pecó. Ujú. Pero no contento Satanás, todavía arremetió. Sí. ¿No? Hagamos la siguiente lectura. Sí, en el capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué maravilloso. Sí. Satanás arremetió. A pesar de que Job lo había perdido todo, aún estaba su esposa cerca de él. Ujú. Y entonces Satanás arremetió y le dijo, no, piel por piel. Sí. Y le vino una enfermedad terrible a Sí, Job. cuando le toques la vida, vas a ver Claro. que ahí va a gritar. Una enfermedad total que dice que él tenía que agarrar una teja y rascarse. Sí. Ahora estaba, según la lectura de Job, en un basural, siendo el hazmerreír de mucha gente. Ahí estaba Job en la completa nada. Y la esposa, la pareja de él, le dijo, maldice a tu Dios, o sea, mal habla de Ujú. Dios. Sí. Blasfema a tu Dios. ¿Cómo puedes ser fiel si mira todo lo que tu Dios te ha hecho? Sí. Y dice que Job reprendió a la esposa. Ujú. No solamente perdió a sus hijos y todos sus bienes, sino el ser más cercano al hombre, que es su pareja, también lo alejó. Sí. Y a pesar de haberlo perdido todo, Job no pecó delante de Dios. No pecó en el sentido de pecar es, no se separó de Dios. Ujú. Porque el pecado es cismático. Pecar es separarse de. Sí. Y cuando uno no peca es porque no se separa. Ujú. Y Job nunca pecó porque no se separó de Dios. Entonces, en ese sentido, quiero decirte a ti, mire qué maravilloso es esto. Jamás, a pesar de haberlo perdido todo, Job renunció a amar y alabar el nombre de Dios. Hay un poema anónimo que dice, Señor, aunque no existiera cielo y aunque no existiera infierno, igual te seguiría amando. Porque no es el terror del infierno lo que me mueve a servirte, ni la gloria eterna lo que me mueve a amarte. Porque aunque no existiera infierno y no existiera cielo, igual te seguiría amando. Ojalá que tú entiendas que Dios te ama con un amor tal que no está esperando nada a cambio. Él te ama a ti, no lo que tú haces o lo que tú tienes. Él te ama a ti. Y espera que tú, así como Él te ama a ti, tú lo ames a Él, Amén. a cambio de nada. Amén. Él espera que tú, en relaciones horizontales, hombre con hombre, Él espera que tú también seas capaz de amar a los demás a cambio de nada. La ley del trueque no es la ley del cielo. La ley de la gratuidad es la ley del cielo. Y tú ven a Jesús, que Él te acepta gratuitamente, a cambio de nada. Y quiere poner en ti un corazón capaz de amar de la misma manera. Amén. Dios te bendiga.